Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi amiga aprovechó mis problemas para quedarse con mi esposo. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángela y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza cuando yo me casé. Para empezar, yo vengo de una familia muy anticuada, muy tradicional, en donde nunca se habló de intimidad, de relaciones sexuales, de nada por el estilo. Mis padres eran unas personas muy cerradas a hablar de estos temas. Yo no puedo decir que algún día me senté a conversar con mi mamá sobre esto, ni siquiera de cuando me iba a llegar mi primer periodo. Todo fue muy, no sé, era todo un mito para mí, todo era un tabú. Y todo eso lo fui descubriendo cuando fui creciendo con mis amistades, lo poco que hablábamos, porque tampoco era que se hablaba mucho de estas cosas en la escuela. Cuando yo me casé, era muy tímida en este sentido. Mi esposo a veces me pedía hacer cosas que para mí no eran normales y yo me negaba. Y esto empezó a ser un problema para nosotros, porque yo tenía vergüenza, quería hacer solo lo mismo en la intimidad, no quería probar nuevas cosas como me decía él. Entonces yo tenía una amiga, que su nombre es Guadalupe. Yo le comenté a esta amiga lo que estaba pasando, empecé a confiar en ella, a confiarle mis problemas, a conversarle lo que estaba sucediendo en mi matrimonio, de la familia en la que yo venía, como para mí era muy difícil abrirme a hacer nuevas cosas con mi esposo. Ella, por el contrario, venía de una familia muy liberal, donde podían hablar de cualquier cosa y ninguno se escandalizaba. Ella podía hablar, yo podía hablar con ella de cualquier cosa y para ella no era un mito, no era un tabú. Ella me empezó a dar consejos de cómo mejorar con mi matrimonio. Me empezó a decir, cómprate esto, cómprate lo otro, puedes buscar en internet, puedes ver o leer libros. Pero para mí, aunque lo tratara de hacer, era muy difícil, tanto como buscar estas cosas porque me sentía avergonzada y quererlas hacer era aún más difícil. Ella siempre trataba de ayudarme, de darme consejos. Yo cada vez que la veía, se había convertido como en esa persona en la que uno va y le dice todo y te tratan de ayudar, pero a la final todo era igual. Con mi pareja yo no podía pasar de lo mismo. Al punto que con mi esposo iban muy mal las cosas, no teníamos hijos. Pasaban días en que entre nosotros no pasaba nada porque yo era muy cerrada a este tema. Después de tanto tiempo en esta situación que yo le comentaba a mi amiga mis cosas, que las cosas con mi esposo iban de mal en peor, ella me dijo que si yo estaba de acuerdo que ella hablara con mi esposo para tratar de hacerlo entender que para mí esto era muy difícil, que me tuviera más paciencia, porque yo no podía solo llegar y decir sí, voy a hacer todo lo que tú quieras, porque no podía. Yo le dije que se lo agradecería con mi vida si ella hablaba con mi esposo para hacerle entender. Recuerdo que esa noche él me dijo que mi amiga le había escrito para si se podían ver, que quería hablar acerca de mí. Yo me hice la que no sabía nada porque en ese acuerdo habíamos quedado con ella y supe que se vieron, supe que ella habló con él. Él esa noche llegó un poco más tranquilo a casa, se sentó a hablar conmigo, me dijo que me iba a comprender un poco más, que me iba a tener un poco más de paciencia, pero que yo también pusiera de mi parte.
Al inicio todo iba muy bien, sentí que nuestra relación mejoró un poco más, él me tuvo más paciencia. Yo traté de ser un poco más abierta cuando estaba con él, de abrir un poco más mi mente. Después de unos meses, que habían pasado como 2, 3 meses, todo volvió a ser como era antes. Él empezó a hacer frío conmigo de nuevo, así como cuando empezaron nuestros problemas a ser por eso. Ya no me buscaba, yo ahí ya me estaba abriendo un poco más, había buscado más información en internet, había visto videos, incluso había visitado una tienda donde venden cosas para mejorar la intimidad con tu pareja. Mi amiga, por el contrario, de un momento a otro empezó a decirme que mejor me separara porque ese hombre no iba a cambiar, él va a seguir igual contigo, no creo que cambie, él ya tiene su mentalidad así, tú eres muy de mente cerrada. A lo que yo le decía que no, que yo estaba poniendo todo de mi parte para cambiar todo. Ella, por el contrario, me aconsejaba estas cosas, que mejor me separara, que ya no siguiera con él. Y mi esposo, pues, cada día era peor la situación. Yo a veces lo buscaba y él me decía que no, que estaba cansado, que no tenía ganas. Me ponía 1,000 pretextos. Fue pasando el tiempo y en un momento mi amiga se tuvo que ir de viaje porque tenía problemas con su familia y bueno, tenía que viajar. Se fue como por 2 meses, recuerdo. Y en esos 2 meses mi esposo me volvió a buscar, sentí que nuevamente la llama de nuestro amor se estaba volviendo a estar muy fuerte y en ese momento yo me sentía bien con él. Les confieso que incluso hice muchas cosas que yo no me sentía bien de hacer por tal de hacerlo sentir bien a él, cosas que me lastimaban, pero yo no decía nada por tal de estar bien con él, de hacerlo sentir bien a él, de hacerlo sentir feliz y complacido, obviamente. Pero eran cosas que a la final yo no me daban placer, solo a él. Yo me sentía mal y cada que se llegaba a ese momento yo pensaba en eso, en cómo me iba a sentir después. Y yo un día se lo platiqué a él antes de que mi amiga regresara de viaje. Tuvimos una pelea muy fuerte. Él me dijo que yo no estaba preparada para el matrimonio. Yo entonces incluso me disculpé por lo que le dije y seguía haciendo esas cosas que me lastimaban por él, para hacerlo sentir bien a él. Cuando regresó mi amiga todo cambió nuevamente. Mi esposo volvió a ser el mismo de antes, frío, que no me buscaba, que no quería estar conmigo. Ni siquiera cuando se iba a trabajar me daba un beso, mucho menos cuando llegaba por la noche. Yo le comenté todo lo que había pasado a mi amiga, yo le tenía mucha confianza, le conté detalle a detalle todo lo que había pasado y ella continuó a decirme que mejor me separara, que él no iba a cambiar, que eso solo me lastimaba a mí y que era mejor que me separara. Yo después de un poco dejé de escuchar los consejos de mi amiga y me fui solo por lo que yo creía, por mis creencias, por mi intuición. Y ya no le contaba tanto las cosas a ella. Mi matrimonio iba de mal en peor. Yo solo le decía a ella que sí, que estaba todo bien, que todo normal. Pero trataba de evitarla porque no me gustaba que me dijera que mejor me separara. Después de que yo dejé de verla tan seguido, de comentarle todos mis problemas, un día mi esposo se había metido a bañar. Y milagrosamente había dejado el teléfono afuera del baño porque él siempre andaba su teléfono, nunca lo dejaba. Y él entró una llamada y estaba escrito el nombre de mi amiga. A mí se me hizo muy raro porque hasta donde yo sabía, ella solo lo había visto un par de veces cuando yo le pedí ayuda, pero no sabía que aún se hablaban. Y pues yo también ya casi no hablaba con ella, no veía el motivo por cual ella le estuviera llamando. Yo tomé la llamada, solo contesté la llamada, pero no hablé y me lo puse al oído y ella cuando escuchó que contestaron dijo: hola amor, disculpa, no voy a poder ir a la cita que tenemos ahora, perdóname, tengo cosas que hacer. Y en lo que ella se quedó callada esperando que él respondiera, yo corté la llamada y
no sé, pensé que tal vez era un error, que ella se había equivocado en llamar a alguien más y lo terminó llamando a él. No podía creer que ella le estuviera diciendo amor a mi esposo y que no se podían ver. Aclaro que él se estaba bañando porque me dijo que tenía que salir a hacer unas cosas de trabajo, que se iba a reunir con unas personas de su trabajo. Cuando él salió, yo no le dije nada, yo estaba, no sé, no podía decirle nada. Me quedé pensando en esa llamada y lo dejé que él se fuera. Al poco tiempo llegó y me dijo, ¿tú respondiste la llamada? Y yo le dije sí, yo respondí la llamada de Guadalupe. Y me dijo, bueno, ya te enteraste que ella y yo tenemos algo. Así, quitado de la pena, como que no sé, como que si yo fuera su mamá y le estuviera contando que tenía algo con ella. No, yo no parecía la esposa en ese momento. Me dijo, ya te diste cuenta, tengo algo con Guadalupe desde hace mucho tiempo, desde que tú le pediste que hablara conmigo, y ella sí me gusta porque ella es una mujer de verdad, ella me complace en todo, no se queja, no dice que la lastimo. Y para mí esto fue un golpe muy duro, obviamente, porque a ella la consideraba mi mejor amiga, con la persona con la que yo le podía contar para cualquier cosa, y él, pues él era mi esposo, la persona que yo había escogido para pasar el resto de mi vida. Yo le dije que no lo podía creer, que si era una broma, y él me dijo, no es una broma, incluso vengo yo a traer mis cosas porque ya no quiero estar contigo. Me sofocas, no me complaces como hombre, no quiero ya estar contigo. Y se fue, agarró sus cosas, se fue. Claramente yo estaba muy triste porque no me lo esperaba. O sea, sí esperaba que en cualquier momento tal vez nos pudiéramos separar por cómo estaba la situación entre nosotros, pero nunca pensé que nos íbamos a separar por la traición de él y de mi mejor amiga. Yo en ese momento llamé a Guadalupe. Ella me contestó y me dijo, bueno, ya te diste cuenta lo que está pasando con tu marido y yo. Y es mejor que te dieras cuenta ya porque él y yo no veíamos la hora de vivir juntos. Y no me dejó hablar, solo habló ella, me dijo muchas cosas hirientes. Me dijo que yo era una poca cosa, que no sabía cómo complacer a un hombre y me cortó la llamada. Yo no les llamé, no los busqué y después él me buscó porque quería divorciarse, que porque se iba a casar con Guadalupe. Sí me di cuenta que ellos se casaron después y este es el tiempo que ellos siguen juntos. Parece que tienen una buena relación, un buen matrimonio, porque ellos eran el tal para cual, el uno para el otro. Son unas víboras que se aprovecharon de mi dolor para hacerme más daño, de mis complejos. Yo no tenía la culpa de haber crecido en una familia así. Yo hice todo lo que estaba en mis manos para poder ser una mejor esposa para él, pero no pude. En estos momentos estoy saliendo con una persona que es todo lo contrario a él. Me tiene paciencia, me está enseñando poco a poco cómo abrirme en la intimidad con él, con paciencia, con mucho amor y mucha ternura. Y siento que así estoy aprendiendo mucho y no como con mi ex esposo, que solo era que toda la fuerza, que aprende ya. Mi consejo es que no todo, uno de mujer no tiene que contarle todo a sus amigas, porque muchas veces se pueden aprovechar de eso para hacerte daño. Aclaro que no todas son así, hay muchas amigas que son leales. Yo solo espero que a ellos les vaya muy bien, que disfruten de su matrimonio. Yo por el momento soy muy feliz con la pareja que tengo. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy, espero que les haya gustado. Si tienes un comentario o una opinión nos la pueden dejar, y si tienen una historia que me quieran compartir pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas.